fluidos, dientes supranumerarios, localizar conductos en el caso de endodoncia, localizar conductos, localizar presas o escaneadores en endodoncia rotos, etc. Y básicamente estas técnicas de localización, vamos a empezar por la primera, la técnica de Clark, que utiliza el método de Clark. Esta técnica se propuso en el año 1909 y principalmente se basa en el desplazamiento horizontal del tubo de rayos X. ¿Qué quiere decir desplazamiento horizontal? El tubo de rayos X yo lo muevo a mesial y o a distal. 20 grados a mesial y 20 grados a distal. A eso se refiere. ¿Cuál es la lógica de esta técnica? Es, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, a ver. Dejen sus cascos en un lugar. Ya todavía no se sienten, no olvidar. Ahí está bien alguien que me ayude. Ya, muy bien. Párate acá. Ahí va, mirando a tus compañeros. Por acá, sí. Adelante. Ya, ahí vamos. Entonces, ¿en qué se basa la técnica de Clark, doctores? Es decir, que si yo tengo un objeto, vamos a imaginar que su compañera que está atrás es el objeto que quiero localizar. Ya un diente incluido, un molar, lo que fuera. Entonces, ¿en qué se basa esta técnica? La técnica es nomás no se puede. La técnica de Clark te dice de desplazamiento horizontal. Dice que primero tomo una primera radiografía. Imagínense que yo soy el tubo colimador. Miren, yo soy el haz de rayos X. Si yo voy de frente, yo soy el haz de rayos X, ¿qué es lo que yo observo? Yo observo solo de frente unas siluetas de un solo objeto, porque están superpuestos. Yo no sé bien si el objeto está por detrás o no está por detrás. Pero ¿qué pasa si yo soy el tubo colimador y en lugar de tomar esta radiografía la tomo de costado? Es decir, me voy para ese lado, un objeto inicial, y voy a tomar de este lado. Miren, mi visión directa, miren, yo ya estoy observando dos objetos, prácticamente lo estoy viendo de forma lateral. Y si hago lo mismo del otro lado, lo mismo, ¿no? Ya, supongamos que estoy distal. Las observo de este lado, igual, voy a ver a dos personas, porque yo me estoy desplazando. Entonces, la técnica de Clark se basa en eso, en desplazarme hacia mesial o hacia distal 20 grados. ¿Por qué? Por lógica, no voy a poder visualizar desde otro punto de vista. Listo, pueden tomar asiento, gracias. Y esto, lo que hemos hecho ahorita, está en este gráfico. Miren, si yo observo un objeto por delante, tal cual hemos hecho con sus compañeras, no sé si atrás tengo algún objeto. No lo sé, solo observo este objeto. Si lo veo por mesial o por distal, cambiando la angulación, sí veo, ¿no? Una persona, bueno, un objeto por detrás y un objeto por detrás. Entonces, la técnica de Clark nuevamente, técnica de desplazamiento horizontal. 20 grados a mesial y 20 grados a distal. Muy bien. La técnica de Clark, doctores, se puede utilizar nuevamente para endodoncia y para localizar dientes, ya aplicando la odontología, para endodoncia y para localizar dientes. Empecemos primero con cómo localizo dientes incluidos. Para hacer localización de dientes, primero tengo que preparar mis radiografías. ¿Cómo las preparo? Voy a tomar 3 radiografías. Entonces, yo necesito que mis 3 radiografías estén en la misma posición y tengan el mismo punto de referencia. A ver.
Y para lograr eso voy a usar un lapicero de color. Voy a marcar mi radiografía haciendo una cruz invertida. Y mi punto de referencia, ¿cuál va a ser? Este. Ya, entonces, tengo que marcar mis 3 radiografías en la misma posición, 3. ¿Con qué objetivo? Cuando yo coloque mi película dentro de la boca, tengo que tener un punto de referencia, que puede ser una cúspide, puede ser un punto de contacto, puede ser una caries, pero algo que sea repetible. Por ejemplo, si yo, para mi facilidad, para mí es más fácil que este punto de contacto sea mi referencia, ahí coloco mi radiografía y el cruce. ¿Para qué? Para que mis 3 radiografías las tome en la misma posición. ¿Vale? Desde este punto. Si yo saco la radiografía, coloco otra, en ese mismo punto de referencia tengo que colocar la siguiente radiografía. ¿Me hago entender? El punto de referencia para poder tomar 3 radiografías en la misma posición. Ok, entonces puedo tomar la técnica de localización en forma vertical para dientes anteriores o en forma horizontal para dientes posteriores. No es tan frecuente en posteriores, es más frecuente en anteriores, porque generalmente ¿dónde tenemos supernumerarios? En la estructura intermaxilar, los supernumerarios que se llaman mesiodex, caninos incluidos, es lo más frecuente en la zona anterior. Entonces más vamos a utilizar anterior superior. Muy bien, miren, vayamos con la parte práctica. El método vectorial yo lo puedo utilizar con bisectriz o con paralelismo. Es lo mismo, lo único que va a variar es cambiar la numeración, mesial o distal. Ejemplo, aquí estoy usando paralelismo, porque estoy con el aparato. La primera radiografía, el paciente como está aquí, se le coloca, le tomo la primera radiografía ortográfica. Paralelismo, ya está. Luego le tomo la segunda. Con el mismo posicionador, solamente giro el tubo colimador de mesial a distal 20 grados. Nada más. Vamos, a ver. Voy a explicar. Voy a escribir. ¿Cómo interpreta el triángulo? La técnica de crear tiene su interpretación. ¿Qué dice la interpretación? Dice, todo objeto que se desplace en el mismo sentido que el tubo de rayos X se encuentra localizado por lingual o palatino. Todo objeto que se desplace en el mismo sentido que el tubo de rayos X se encuentra por lingual o palatino. Y al revés. Y al revés sería todo objeto que se desplace en sentido opuesto al tubo de rayos X se encuentra por vestibular bucal. O sea, son 2 premisas. La primera, repito, ya empezamos de nuevo. La primera dice, todo objeto que se desplace en el mismo sentido que el tubo de rayos X se encuentra por lingual o palatino. Ahora, la segunda premisa, todo objeto que se desplace en el sentido opuesto que el tubo de rayos X se encuentra por bucal o vestibular. Es lo mismo, bucal o vestibular. ¿Y cómo resumo todo esto? En una mnemotecnia que dice igual es al igual y opuesto es a bucal o vestibular. ¿No? Bucal es lo mismo que vestibular. Pues aquí tengo todo lo que les he hablado está aquí. Igual, opuesto, bucal. Muy bien. Entonces, me voy a explicar
simular primero con el plumón. Muy bien, doctores. Entonces, estamos en claro. Vayamos primero por lo más fácil. Vamos a simular que tengo un premolar. El ejemplo que hemos puesto de sus compañeras. Si yo tomo una radiografía, un premolar, solamente veo la corona. O sea, clínica, mejor dicho. Si reviso a un paciente clínicamente, solo veo la corona, no veo la raíz. Entonces, yo no sé si el premolar tiene una raíz, dos raíces, un conducto, dos conductos. Y para esto, tengo que preguntarles, ¿cuántos conductos y cuántas raíces tiene el primer premolar superior? Dos. Puede tener una raíz y dos conductos, puede tener dos raíces y dos conductos, y también puede darse el caso que solo tenga una raíz y un conducto. Pero por lo general, cuando van viendo 12, tienen que buscar dos. Es lo más probable que lo encuentren, dos conductos. Entonces tiene un conducto vestibular y un conducto palatino. Entonces, si yo le tomo la primera radiografía de diagnóstico, ya sea con claro o con paralelismo, aquí tengo mi tubo rayos X, le tomo, ¿qué van a obtener? Voy a tener el premolar y aparentemente una sola raíz. Y en esta radiografía de diagnóstico también veo un conducto. ¿Por qué? Porque están viéndolo de frente. Todavía no estoy seguro cuántos conductos tiene. ¿Qué tengo que hacer? Como dice su compañero, tengo que verlo de costado. Tengo que ser claro. Mesial distal 20 grados. Y el resultado me tiene que dar igual si yo hago el desplazamiento mesial o hago distal, me tiene que dar el mismo resultado. Entonces, tomamos la segunda radiografía al paciente o al diente, como he dicho, voy a angular 20 grados y voy a considerar que esto sea mesial y que esto va a ser distal. Y como resultado, ¿qué voy a tener? Voy a obtener como resultado una sola raíz y dos conductos, dos raíces separadas y dos conductos, o una raíz que se divide en lápiz, pero que tiene dos conductos. Miren, un conducto y otro conducto. Pero aquí todavía hay un problema. Aquí todavía ya lo he disociado. Ya están separados mis conductos. Ya sé que tienen dos conductos. Pero ahora, ¿cómo sé cuál es el conducto vestibular y cuál es el conducto palatino? Aquí ingresa ese supremo técnico. Hasta aquí estamos todos, ya me entendieron, ¿no? Sí. Ahora miren. ¿Qué dice la mnemotecnia? A ver. Mi tubo RSX, ¿a dónde lo he desplazado? Mesial. Ahora les hago una pregunta. De estos dos objetos, el triángulo rojo y el círculo, de los dos que ya se han separado, ¿cuál está más cerca al tubo RSX? No, o sea, ¿cuál de estos dos? ¿El triángulo o el círculo? El círculo está más cerca al tubo RSX. ¿Qué quiere decir? Que este círculo se está desplazando hacia mesial, como ustedes dicen. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, ubico mi mnemotecnia. Tubo rayos X hacia mesial. Y ese círculo rojo también me dice que hacia mesial. Entonces sería igual. Todo lo que se desplaza en el mismo sentido que tubo rayos X, igual como bueno por toda la cuadratura. Entonces, este círculo sería el conducto igual o palatino. Como estamos en superior, vamos a poner el palatino.
Y por consiguiente el otro está por vestibular, pero tengo que corroborarlo con la mnemotecnia. Perfecto. El tubo colimador está hacia mesial. Y el triángulo está más cerca de distal o hacia mesial. Hacia distal. Entonces, miren, tubo colimador hacia mesial, el triángulo hacia distal. Está en el sentido opuesto. Opuesto, bucal. Ese objeto está por bucal, entonces está por distal. Entonces ya cuando haga mi conductometría y haga mi endodoncia, ya sé que este conducto es el conducto vestibular y el otro es el palatino. Ya los he reconocido. Ya, doctores, entonces lo mismo va a pasar si esto lo pongo hacia el otro lado. La radiografía también se va a disociar y aplicando la mnemotecnia me tiene que dar el mismo resultado. Igual. ¿Entendieron todos, no? Perfecto. Como ya han entendido la parte de endodoncia, esto es lo que van a hacer ustedes el próximo semestre, cuando hagan endodoncia. Esto le va a decir, doctor, ya utiliza CLAR para aplicar conductos, ya saben. Tomamos dos radiografías, con posicionador o bisectriz, pero una de diagnóstico y la otra con 20 grados a mesa, o a distancia. Ya, muy bien, pues ya me entendieron la primera parte. Ahora vayamos a ver la misma técnica, pero para localizar un diente incluido. Hemos visto CLAR para endodoncia, solo dos radiografías. Como ya tenemos la mnemotecnia y el con dibujito, va a ver. Miren, doctores. Ya, miren, doctores. Concentrados, quiero que observen. Vamos a utilizar la mnemotecnia CLAR, utilizando las dos radiografías de CLAR, pero para localizar un objeto. Imagínense, veamos con esta primera radiografía. Tengo a nivel del molar, tengo un objeto incluido. Tengo dos objetos ahí, superpuestos, ¿no? Un triángulo y un círculo. Pero solo miren esta imagen. Si fuese una radiografía, yo no sé si estos objetos, si el triángulo o el círculo, cuál está por vestibular y cuál está por palatino. No sé. Para eso, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué se ve así? Porque si le tomo una radiografía, este objeto se va a superponer sobre el otro objeto. Porque están en la misma dirección. Están en la misma posición. Por eso salen superpuestos. Sería mi primera radiografía de diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar? Claro. Mi segunda radiografía, inclino mi tubo rayos X, 20 grados, y simplemente por proyección geométrica, doctores. Miren, el círculo se va por aquí, y el triángulo está yendo por acá. ¿Qué he hecho? Lo estoy viendo de costado, están disociados. Tengo un círculo y tengo un triángulo que está acá. Entonces, mnemotecnia. Esto es distal, miren. Distal. Y esto es mesial. ¿Cuál de los dos objetos está yendo hacia distal? El círculo. Círculo. Y obviamente el triángulo se está yendo hacia mesial. Ya sé. Ubico la mnemotecnia. Mi tubo rayos X, ¿a dónde se ha ido? Hacia mesial. Hacia mesial, como ustedes dicen, ¿no? Hacia mesial. Entonces, ¿cuál objeto se desplaza en el mismo sentido que el tubo rayos X? El triángulo. El triángulo. Entonces, este triángulo igual palatino. El triángulo sería palatino. Está por palatino ese objeto. El otro, obviamente, es de opuesto vestibular, ¿no? Entonces, este está por vestibular. Palatino y vestibular. Ya sé, y miren, acá está. Miren, este objeto está realmente por vestibular. Está por delante. Y este objeto está por la ropa. ¿Me entendieron? Se tiene que corroborar.
Cuando yo voy a localizar un canino va a ser igual. En lugar de tener esto, voy a tener un canino. Y tengo que ver cuál se acerca, cuál se aleja, etc. Y voy a hacer mi diagnóstico. ¿Entendido, doctores, no? Con esta mnemotecnia no se van a olvidar nunca. Esto, a ver. ¿Cómo aplico esto, doctores, por ejemplo? Ya. Ahora, vayamos a un caso un poco más real. Imagínense que esta imagen semilunar fuese un supernumerario, ya dentro del paciente, fuese un supernumerario. Estoy haciendo lo que dice la técnica, ¿no? Hacia mesial, hacia distal, hacia mesial y ortográfico. Tengo 3 vistas. Pero acá ya no tengo 2 triangulitos, ya no tengo un triángulo y un círculo. Entonces, el objeto que, cuando esté con el paciente, el objeto que yo quiero localizar lo tengo que comparar siempre con algo. ¿Con quién lo voy a comparar? Con la raíz. Con la raíz del diente. Podría ser con la raíz del otro diente, con el que esté más cerca. A ver, miren. Este objeto, miren, justo está al borde del ligamento periodontal. Esa es su posición en forma ortográfica. Imagínense que este es el círculo y el diente es el triángulo. Tengo los 2 objetos. ¿Ya? Ahora, hago el desplazamiento hacia distal y, miren, los objetos que estaban pegados se han separado. ¿No? Entonces, miren, este se está yendo para acá, se está disociando para allá, y la raíz para este lado, se han separado. Lo mismo distal. Este objeto se está yendo a distal. Y obviamente el otro está, no sé, exponencial. Ya está, ya los he logrado ubicar, simplemente ubico la limosna. ¿Qué objeto se está yendo al sentido opuesto que tuvo raíz X? Este objeto. Entonces, el sentido opuesto es bucal. Entonces, miren, aquí les voy a mostrar el experimento. Aquí está, es un cráneo seco, pintado, hecho el desplazamiento a distal y a mesial. Y si veo una radiografía lateral, aquí está el objeto. Es una lámina de plomo que hemos pegado por vestibular. Está por vestibular. Acá está, ¿no? Acá está el objeto. Acá está, ¿eh? Ahí está por vestibular. Y la mnemotecnia me dice realmente que está por vestibular. Ya, doctor, creo que está claro, ¿no? Ya, muy bien. Continuamos. Lo entonces ya les he explicado, esto es otra forma, pero ya les he explicado. Aquí está, lo mismo, ya les he explicado el modo de los conductos, de premolar. Listo, ahora vayamos con la segunda técnica de localización. La técnica de desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical. Ok, como dice desplazamiento vertical, entonces se entiende que ya no es horizontal, sino vertical. Si tuvo raíz X, lo puedo mover hacia arriba o hacia abajo. La anterior era desplazamiento horizontal, ¿no? De vertical. Y es más fácil todavía, este sí es fácil. Entonces lo mismo, miren ustedes ahora la pantalla. Tengo un objeto por vestibular y tengo un objeto por lingual. Pero ahora yo cómo sé cuál está por vestibular y cuál está por lingual. Le tomo la primera radiografía, la ortográfica, la de diagnóstico, y voy a tener esto.
superpuestos en la raíz y yo no sé cuál está por vestibular o cuál está por lingual. La única información que me da esta radiografía es que estos objetos están a nivel tercio cérvico radicular, nada más, pero no sé más. La técnica dice, tomo la primera radiografía de diagnóstico, aquí está. Luego tomo la segunda radiografía, pero con desplazamiento vertical. En el caso del maxilar inferior, el desplazamiento tendría que ir de abajo hacia arriba. En el caso del superior, de arriba hacia abajo. Entonces miren, por simple proyección geométrica, mi tubo colimador lo estoy llevando de abajo hacia arriba. Bien, ¿qué va a pasar solo por proyección? ¿No? Miren entonces, triángulo, y por acá, el círculo. He hecho lo mismo, he desproyectado estos objetos. Como resultado aquí tengo mi triángulo abajo y el círculo hacia arriba. Eso es fácil por proyección geométrica. Ahora, pero ¿cuál es mi mnemotecnia? Aquí ya no hay mnemotecnia de igual a igual, es diferente. La mnemotecnia sería, bueno, la interpretación de esta técnica sería todo objeto que se desplace al plano oclusal, todo objeto que se desplace al plano oclusal, se encuentra por bucal o vestibular. Todo objeto que se desplace hacia el plano oclusal se encuentra por bucal o vestibular. Es por eso que esta técnica también se denomina técnica del objeto bucal. Y ya tenemos tres nombres: técnica de desplazamiento vertical, técnica de Richard o técnica del objeto bucal. Entonces, fácil, ¿no? Entonces, miren, les hago la pregunta. De estos dos objetos, ¿el círculo o el triángulo? ¿Cuál de los dos objetos está yendo hacia el plano cruzal? El círculo. El círculo. Como el círculo se está yendo al plano cruzal, dice, todo objeto que se desplace hacia el plano cruzal se encuentra por bucal o vestibular. Este objeto se encuentra por vestibular. Y efectivamente, ¿no? Está por vestibular. Es fácil. ¿Me entendiste, verdad? Creo que no. ¿Sí? Como diría así. Y digamos, con mis alumnos en el examen, bueno, ustedes no están conmigo en práctica, pero por ahí si te le preguntan esto y tienen dudas, simplemente hagan en su cuadernito este ejercicio. Dibujan los dos objetos para abajo y le hacen la proyección. Y van a ubicar su objeto también en el examen. Si es que les preguntan. Así que se olvidan, ¿no? Muy bien. Ok. No lo voy a confundir, es lo mismo, pero ya no me confunda. Muy bien. Entonces ya hemos visto dos técnicas: técnica de Clark, técnica de Richards, y ahora viene la técnica de Miller y Winter. Miller y Winter. Técnica de Miller y Winter. Ok, miren. Sinónimos de esta técnica: técnica de doble incidencia, técnica de ángulo recto, técnica de proyecciones perpendiculares. Pero ¿cuáles son los nombres más que ustedes van a encontrar con más frecuencia en la literatura, en los diferentes libros? O bien como técnica del ángulo recto o de Miller y Winter, son más frecuentes. No puedo ver todos los sinónimos. Entonces, para que entiendan, cuando dice técnica de ángulo recto, ¿cómo es un ángulo recto? 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que una radiografía la voy a tomar en este sentido y la otra en este sentido, formando un ángulo recto. Voy a tener dos vistas de un objeto, en ángulo recto o de doble incidencia. ¿Cómo así? Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, muy bien. La primera incidencia va a ser la radiografía de diagnóstico.
Supongamos que estamos a nivel de premolar inferior, le toman paralelismo bisectriz, pero de premolar, de diagnóstico. Es la primera incidencia, que está en esa angulación. Y la segunda incidencia sería una tipo oclusal, es decir, la película la ponen para que muerda el paciente como una oclusal y el haz va de abajo hacia arriba. Yo tengo la incidencia, la inicial, que es de diagnóstico, y la otra que viene de abajo hacia arriba, 90 grados, doble incidencia. De tal manera que, miren, solamente concéntrense primero en esta radiografía. Esta radiografía me está mostrando la radiografía de diagnóstico. Si he tomado su paralelismo o su bisectriz, le va a salir así. ¿No? Porque están tomando la primera radiografía. Y como tengo de diagnóstico, tengo aquí un objeto. ¿Y qué información me da esta radiografía? Que este objeto, como yo me desplazaba mesial, distal, solamente de frente, ortográfica, se encuentra en el ápice, en la raíz mesial, raíz distal, porque aquí es estás, premolar, ¿dónde está el objeto? Aquí está. Primer molar, segundo molar y tercer molar. Entonces, primero, segundo y tercero. ¿Ya? Entonces, este objeto, esta radiografía me da la información que este objeto está más o menos a nivel del tercio medio de esta raíz mesial. Es decir, si yo haría una cirugía, podría entrar por vestibular y lo encuentro y lo saco, o por lingual, pero a ese nivel está. Solo me da esa información. Pero ahora tengo que complementar con una radiografía para que me dé la información si está por vestibular o por lingual. Sé que este es suave. Ahora, tomo la segunda radiografía, que es tipo cruzar, hemos dicho, ¿no? Que el paciente muerda. Y tomo el de abajo hacia arriba. Y ya voy a ver la tabla lingual y la tabla vestibular. Y este objeto, claramente, ¿por dónde está? Acá no hay hemoteca, nada fácil, directamente está por lingual. Así está. Entonces, ya con estas, juntando las dos imágenes, ya sé que voy a entrar por la tabla lingual, porque el objeto está por lingual, pero a nivel del tercio medio radicular de esa pieza de entrada. Es más fácil. Pero estas solamente sirven para maxilar inferior. Para el superior no me sirve. Solo para el maxilar. Solo para el maxilar inferior, nada más. En el examen teórico, esos datitos yo pregunto. Por ejemplo, le pregunto: ¿cuál técnica de localización solo me sirve para el maxilar inferior? Tiene que recordar cuál. Acá está, miren, recomendada para el maxilar inferior, pero todavía miren, más específico, son los premolares y molares. Ahí está. Bien. Y bueno, la técnica cruzal de Donovan, que ya hemos visto la semana pasada, creo, ¿no? Y les explicaba. De atrás. El ángulo mandibular y el ángulo dirijo al ángulo mandibular. El paciente muerde de la película y obviamente esto lo hemos visto en otro caso, pero bueno, me sirve para evaluar ángulo mandibular. Todo lo que encuentre en el ángulo mandibular, terceros molares, un diente incluido, un quiste, un tumor, etc. Por ejemplo, miren aquí, otra oclusal de Donovan de esta lesión. Aquí veo, claramente se ve en qué posición está el tercer molar. Con la corona dirigida ligeramente al lingual y el ápice radicular que información está más a la tabla vestibular. Se nota, ¿no? Me sirve. Listo. Bueno, voy a pasar esto porque lo hemos explicado. Muy bien. Y para finalizar este tema de localización, doctores, a ver.
Para localizar dientes incluidos, la primera técnica de elección es la técnica de Clark, en su consultorio. Después vino con el tiempo la tomografía. Pero primero guarden celulares, doctores, guarden celulares, apaguen celulares. ¿Ya? Luego de la tomografía. La primera tomografía que llegó para odontología, tomografía que se veía así como están viendo ahí ustedes. ¿Cuál es la dificultad ahí, doctores? A ver. No se me definido. Se ve borroso, ¿no? Ese era el problema, ¿no? En las primeras tomografías nos salían 4 cortes tomográficos. Me salían 4 cortes, pero estaban distorsionados. Pero sí me ayudaba porque sí podía identificar, por ejemplo, que este canino estaba más próximo a la tabla vestibular. Sí me ayudaba. No era tan definitivo, pero ayudaba. Estas fueron las primeras tomografías que se tomaron hace más de 10 años. Los equipos venían con otra tomografía. Aquí está otro caso, con otra tomografía. Acá se ve la corona yendo a la tabla vestibular. Aquí, yendo a la tabla para aquí. Pero ya me ayudaba, ya veía mejor que una técnica de Clark. Pero como el límite era que tenía que tener solo 4 cortes tomográficos, nada más. No me permitía ver más. Luego de eso, ya vino la tomografía volumétrica con BIM que utilizamos ahora. Actualmente lo utilizamos. La tomografía volumétrica, doctores, bueno, para hablar de tomografía se necesita todo un taller, ¿no? todo un día. Solamente les voy a mostrar una breve reseña. Básicamente la tomografía volumétrica se llama volumétrica porque la adquisición del caso se adquiere en volumen, todo un volumen completo. Y de ese volumen hago los cortes. En cambio, la tomografía médica es diferente. La tomografía axial multicorte o helicoidal se llama axial porque el tomógrafo hace cortes axiales, hace 50, 100 cortes, y esos 50 cortes recién los junta. Aquí es al revés. Se adquiere el volumen y en la computadora el volumen yo puedo hacer los cortes. Por eso se llama volumétrico. ¿Ah? Y lo más importante aquí, ¿no? Que puedo hacer una evaluación dinámica, puedo ir de atrás a adelante, de derecha a izquierda, evaluar mi caso. Y lo principal me permite evaluar en 3 dimensiones. Aquí sí veo realmente las 3 dimensiones. Muy bien, por ejemplo, miren, vamos con un solo casito de tomografía. Es un caso antiguo todavía. Los círculos me están mostrando en la panorámica dientes incluidos. Solamente tengo información que se está a ver a nivel de la pared anterior del seno maxilar, cerca del ápice de la pieza 2.2, 2.4, por ejemplo en este caso. Pero no sé si está en la tabla vestibular, tabla palatina, no sé. Lo mismo en este caso, en este canino, el seno maxilar. No sé si está pegado a la pared del seno maxilar, si está pegado a la apófisis montante del maxilar superior, recuerden. La apófisis montante del maxilar superior, no lo sé. Para eso necesito una tomografía. Aquí está. En la tomografía sí veo claramente la posición. De este canino que lo veíamos en la apófisis montante, está dentro de la apófisis montante, pero está equidistante, ¿no? Porque está entre las 2 tablas. Lo mismo aquí. Pero ya me da más información. Veo que tiene una dilaceración en el ápice. Cuando yo voy a hacer la cirugía tengo que ver esos detalles. Por dónde voy a entrar, si tiene dilaceración o no, etc. Y aquí está, un corte axial, corte sagital, etc. Una reconstrucción. Cuando le sale la reconstrucción en colores blanco y negro, como el hueso,
Esto no se llama 3D, esto se llama máxima intensidad de potencia o MIP, se llama esto. Ahí vemos claramente en dónde se encuentran las piezas incluidas. Ya, autores, entonces, para ustedes voy a hacerles un taller de tomografía. Para eso vamos a utilizar las 3 horas de práctica. Y ya les voy a decir para cuándo pasemos los exámenes. Los que deseen traer su computadora, su laptop, para que puedan ustedes también manejarlo al mismo momento que yo les explique, para que manejen el software, y explicarles cómo deberíamos explorar la tomografía. Ya, los conceptos básicos les voy a dar. Ya, doctores, entonces, ¿por qué? Porque cuando ustedes salgan,